En el año de 1938, lo más cercano a un superhéroe eran los personajes de Tarzán, John Carter de Marte, El Zorro, Popeye, los peleadores de lucha libre y el concepto de Übermensch del filósofo Friedrich Nietzsche. Sería suficiente para que Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster presentaran al mundo su nueva creación, Superman, el hombre de acero o el hombre del mañana, publicado por primera vez en Action Comics número 1 en junio de 1938, donde lo presentaban como un extraterrestre que al llegar de niño a la Tierra desarrolla increíbles poderes, como fuerza aumentada, velocidad, poder saltar edificios y tener visión de rayos X que concentrada se convierte en rayos láser, poderes que usa para luchar contra la injusticia en todas sus formas. Tendría la identidad civil de Clark Kent, periodista del Daily Star, junto a su compañera, competidora e interés romántico, la también periodista Lois Lane. Su primer gran supervillano sería el científico Ultra Humanite, incluso antes de la llegada de otro científico aún más peligroso, Alexei Luthor. Tan solo unos años después de su creación ya tendría su propio cómic y empezaría a aparecer en las tiras cómicas de los periódicos. Pero serían otras fuentes externas que cimentarían aún más su popularidad. A falta de televisión, el programa de radio Las Aventuras de Superman de febrero de 1940 introducirían la kriptonita, material residual de su planeta natal Krypton, que emite una radiación que lo puede debilitar o incluso matar. Acuñaron la frase de presentación: es un pájaro, es un avión, es Superman. Y lo hicieron luchar contra enemigos como el Ku Klux Klan, que enaltecía aún más su propósito de ayudar al prójimo. Los cortos animados de Max y Dave Fleischer definieron el logo de su pecho en forma de diamante, y debido a que la animación de verlos saltar edificios no se veía bien, se pidió permiso a la editorial para hacerlo volar, nuevo poder que pronto sería adaptado a los cómics. El primer corto recibió una nominación al Oscar y la voz de Superman estuvo a cargo de Bob Collier, quien también había trabajado en el programa radial. Debido a su nueva popularidad y su cercanía a los niños, se estableció que en los cómics Superman no podía matar, no habría contenido sexual y se daría preferencia a nuevos villanos pintorescos como el juguetero, Enigma, el bromista, Cara Divertida y el duendecillo de la quinta dimensión, señor Mxyzptlk, que convenciéndolo de decir su nombre al revés, se le podía enviar a su dimensión por 90 días. Superman vive en la ciudad de Metrópolis, pero en sus ratos libres se refugia en su santuario secreto, ubicado sobre una montaña en las afueras de la ciudad. En enero de 1948 se proyecta en cines una serial protagonizada por el actor Kirk Allen, seguida unos años después por otra, esta vez por el actor George Reeves, que daría pie para su adaptación a la televisión con la serie Las Aventuras de Superman. Al mismo tiempo, la violencia e insinuada homosexualidad del personaje de Batman motivó la publicación del libro La seducción del inocente en 1954, que condenaba los cómics como mala influencia para niños y adolescentes, lo que llevó a la cancelación de todos los personajes del editorial DC Comics, todos con la excepción de los más vendidos, Mujer Maravilla, Batman y obviamente Superman. Lo que parecía una crisis se convirtió en la gran oportunidad para expandir aún más el universo de superhéroes, sobre todo con la llegada del segundo Flash, Barry Allen, en 1956, y su habilidad de cruzar a mundos paralelos. Así se estableció que existía un multiverso en la que los personajes cancelados seguían existiendo en un mundo conocido como Tierra 2, lo que aplicaba también para Superman. Mientras teníamos a Superman de Tierra 2 luchando contra mafiosos en Action Comics número 181, un mes después teníamos a Superman de Tierra 1 luchando contra alienígenas, aunque su llegada a este nuevo universo habría ocurrido algunos años antes. Desde su creación se había contado varias veces su origen. En todas ellas se deletreaba mal los nombres de sus padres reales y adoptivos, por lo que estarían ocurriendo en tierras paralelas. La primera vez que se publicaron sus nombres correctamente, Jor-El y Lara, Jonathan y Martha Kent, fue en el número 101 de Morphin Comics en enero de 1945. Número histórico porque no solo marca el inicio del universo Tierra 1, sino que fue la primera vez que se usó el término kryptoniano para referirse a los habitantes del planeta natal de Superman, y también se sugirió que habría estado combatiendo el crimen desde que era un niño, en la figura de Superboy.
y de paso inició la primera demanda de Jerry Siegel a DC Comics por uso no autorizado de su personaje. Por eso, para entender este nuevo Superman de Tierra 1, hay que recorrer sus diferentes facetas. La primera, como Superboy, tuvo a su vez 3 subfacetas muy diferenciadas. La primera nos lo muestra en su más tierna infancia, desde los 8 hasta los 12 años aproximadamente, donde trata de tener una vida lo más normal posible, con sus padres adoptivos en Smallville o Villa Chica, como se le llamó en Latinoamérica, mientras ayuda al jefe de policía Parker como superhéroe. A falta de Lois Lane, se introduce a Lana Lang, que de adolescente servirá de interés romántico al tiempo que trata de exponer su identidad secreta, que ocasionalmente se convertirá en la reina insecto al ponerse un anillo extraterrestre. Su mejor amigo era Pete Ross, quien sin Superman saberlo, conocía su identidad secreta. Un día llega a Krypton otra cápsula espacial conteniendo a su perro Krypto, también con superpoderes. Conoce a Lex Luthor de adolescente y accidentalmente ocasiona el percance que lo deja calvo. Algo similar ocurrirá con otros personajes como el señor Mxyzptlk, el chico kriptonita y Bizarro, este último creado con el rayo duplicador del profesor Dalton. El padre de Lana, que era arqueólogo, encuentra el proyector kryptoniano que le permite ingresar a la zona fantasma, prisión donde habitan varios criminales de Krypton. Conoce la kriptonita verde y la roja, la cual puede dividirlo en 2 entidades, una buena y la otra mala. Una segunda subfaceta empieza cuando de adolescente recibe la visita de Cosmic Boy, Saturn Girl y Lightning Lad, viajeros del tiempo que lo invitan a visitar el siglo 30 y unirse a su grupo conocido como la Legión de Superhéroes. Con ellos combatirá villanos como el Trampero del Tiempo, su asistente Glorit, Mordru, los 5 Fatales, la Liga de Supervillanos, la Liga de Superasesinos y el Círculo Oscuro. Un absurdo reglamento que prohibía que el grupo tenga más de 26 miembros obligó a Superboy a renunciar y volver a la Tierra, a donde llega otra cápsula de Krypton conteniendo a otro individuo con superpoderes, pero sin recordar su identidad. Superboy lo nombró Mon-El y descubrió que era originario del planeta Daxan, por lo que no era vulnerable a la kriptonita, pero irónicamente sí al plomo. Mon-El, mortalmente herido por su exposición al plomo, opta por refugiarse en el interior de la zona fantasma hasta que puedan encontrar una cura para su mal. Eventualmente, Superboy se reincorpora al grupo, pero luchando contra el prófugo Renji Stomal, cuyos poderes psíquicos introducen en su mente imágenes de la muerte de sus padres tan aterradoras que Saturn Girl tuvo que bloquearlas de su mente con la condición de que no regrese más al grupo y quede exiliado en su tiempo. La desaparición del legionario Ultra Boy fusiona su mente con la de Superboy, por la que tiene que volver al futuro para que con la ayuda de Chica Fantasma pueda librarse del control mental. La popularidad de este grupo hizo que el cómic Superboy se llamara luego Superboy y la Legión de Superhéroes, para finalmente llamarse simplemente la Legión de Superhéroes. Además de introducir la máquina milagro capaz de convertir los pensamientos en realidad, las aventuras de los legionarios llegan a su punto más alto con la saga de la oscuridad, donde monstruosas criaturas resucitan al supervillano Darkseid en el futuro, evento histórico que reúne por primera vez a todos los miembros de la Legión. La otra subfaceta de Superboy la conforma sus aventuras en solitario, cuando estuvo obligado a quedarse en la Tierra, especialmente en el cómic Las Nuevas Aventuras de Superboy, volumen 2, de Cary Bates y dibujos de Kurt Schaffenberger. Periodo donde conoce y entrena a su contraparte de Tierra 2, quien aún no sabía que tenía superpoderes. Crea el robot Kator que casi acaba con él. Conoce a otros villanos adolescentes como Carl Draper, luego convertido en el carcelero. Joy Silver, convertido en Astralat. Dynamine, Pulsar, Doctor Chaos y el doble agente Cory Renwald. Conoce al superhéroe japonés Sunburst, Resplandor Solar, y en su lado más personal e íntimo, una compañera de escuela, Lisa Davis, fue lo más cercano que tuvo a una novia formal. Otra faceta sería obviamente su periodo como adulto, que empieza con la muerte de sus padres adoptivos, quienes le pidieron a su hijo un viaje en el tiempo para conocer al pirata Barba Negra. A su regreso contraen una rara enfermedad, sin que Superboy pueda hacer nada para curarlos.
Su mudanza a Metrópolis para estudiar periodismo con Lana Lang es registrada primero por el entonces periodista Perry White, y después de otro encuentro con Lex Luthor decide dejar el título de Superboy para convertirse en Superman. Su antiguo santuario secreto ahora es la Fortaleza de la Soledad, ubicado primero en el espacio, luego en el fondo del mar, en el núcleo del planeta, hasta finalmente ser ubicado en la Antártida, habitada por sus robots que cuidan su zoológico intergaláctico, su arsenal de armas tecnológicas y su pozo incinerador conocido como el caldero atómico. Allí escribe sus memorias y también desarrolla la tecnología que le permite conocer más de su pasado, como su nombre original, Kal-El, o que en Krypton veneraban al dios Rao. Como Clark Kent entra a trabajar al periódico ahora llamado Daily Planet, y su compañero oficinista, convertido en reportero, Jimmy Olsen, recibe de Superman un reloj capaz de emitir una señal ultrasónica de alta frecuencia para llamarlo cada vez que se encuentre en peligro. En esta etapa enfrenta las versiones adultas de su galería de villanos, como el señor Mxyzptlk, el hombre kriptonita y un grupo de villanos alienígenas conocidos como el Escuadrón de Venganza Superman, quienes dejaron varado al héroe en un planeta de sol rojo que le quitaba sus poderes. Y en otra ocasión convirtieron a uno de sus robots rebeldes, Ajax, en Wonder Man para hacerle la competencia. Un nuevo uso del rayo duplicador creó varios bizarros, tantos que tuvieron que irse a mudar a otro planeta, que Superman apropiadamente le dio forma de cubo. Pero definitivamente el villano con quien más combatió fue con Lex Luthor. Además de todos sus escapes y regresos a prisión, destaca la historia imaginada donde Luthor finalmente mata a Superman usando alta dosis de kriptonita. Fue escrita por su propio creador, Jerry Siegel. Dentro de la continuidad, Luthor reta a Superman a pelear de igual a igual en un planeta de sol rojo, que termina adoptando al villano al punto de convertirlo en su líder y cambiando el nombre del planeta por Lexor, lugar que un tiempo se convertirá en su refugio y donde encontraría su famosa armadura de combate, que tristemente le daría fin al planeta. Superman recibe otra cápsula más de Krypton, esta vez conteniendo a su prima Kara Zor-El, a quien luego de mantenerla oculta por un tiempo, convertida en su arma secreta, la presenta al mundo como Superchica, y quien termina también como legionaria en el futuro. En ese mismo número debut conoceríamos a John Corben, Metalo, aunque morirá en ese mismo número, volvería varias décadas después, con su imagen de cyborg más característica. Más sorpresas llegan con Bril Dox, el villano superinteligente del planeta Colu, más conocido como Brainiac, quien coleccionaba ciudades encogidas en botellas. Una de ellas, la ciudad kryptoniana de Kandor, recuperada por Superman pero sin poder restaurar a sus habitantes a su tamaño normal. Como la botella funcionaba con la energía de un sol rojo, cuando Superman ingresaba perdía sus poderes, y cuando algunos científicos kandorianos pusieron en peligro la vida de sus habitantes, Superman y Jimmy Olsen ingresan a la ciudad, asumiendo las identidades de los vigilantes Nightwing y Flamebird, en homenaje a Batman y Robin. Otros villanos fueron Titano, un chimpancé que al volver del espacio aumenta su tamaño y lanza rayos de sus ojos. Prisioneros fugados de la zona fantasma como Quetzal y el descubrimiento que la kriptonita dorada puede quitarle sus poderes a cualquier kryptoniano. La dupla entre Lex Luthor y Brainiac en decenas de casos, combinando sus respectivas tecnologías, estuvieron tan cerca de derrotar al héroe que esto contribuye a la formación del Escuadrón de Emergencia Superman por parte de los kandorianos para ayudar al Hombre de Acero. La necesidad de villanos más peligrosos generó una serie de accidentes, como fue el caso de Joe Meek, convertido en Superman compuesto, mitad Superman, mitad Batman. La exposición de desechos radioactivos convierte a Max Jensen en el parásito, capaz de absorber la energía de Superman. Un miembro del trío TNT se expone a un reactor nuclear que lo convierte en el poderoso pero desequilibrado terrorista Neutron. Otros villanos fueron el xenófobo anticriptoniano Amalek, el pirata espacial Grax, el robot Goliath Eterno, el enviado por los dioses del Olimpo Sang-Ban, otra invención de Luthor, el Golem Galáctico, y el científico convertido en el Aniquilador. Una de las hazañas más grandes del Lex Luthor fue la creación del Virus X, enfermedad tan letal en Superman que no encontró la cura
y resignado a morir, se dirigió a Flambron, el sol más caliente del universo. De camino por el espacio, en mundo bizarro, enterados de su predicamento y esperando contribuir más a su desgracia, le arrojan piedras de kriptonita blanca, que paradójicamente operan el efecto opuesto al que querían, y de esta forma Superman se libra totalmente de la enfermedad. Mención especial recibe el villano Black Zero, quien manifiesta haber sido el responsable de la destrucción de Krypton, y ahora piensa hacer lo mismo con la Tierra, disparando una bala de antimateria, por lo que Superman tiene que hacer un orificio al planeta, para que la bala cruce a través sin tocar la superficie y explotar fuera de órbita. Con respecto a su vida romántica, el cómic La novia de Superman, Lois Lane, se centraba en la abierta disputa entre Lois y Lana Lang por obtener la atención de Superman, aunque este nunca se inclinó a ningún lado. Más suerte tuvieron la sirena Lori Lemaris, con quien tuvo una breve relación, y cuando Superman llegó por accidente a Krypton antes de su explosión, se enamoró de la actriz Layla Lerroll, teniendo que cortar la relación, sabiendo que el planeta estaba condenado. En la década de los 70, la Edad de Bronce llegó con el escritor Dennis O'Neil, quien ya había devuelto lo gótico a Batman, lo urbano a Linterna Verde y había quitado sus poderes a Mujer Maravilla. Esa etapa empezó con la impresionante portada del número 233 de Superman en enero de 1971. El millonario Morgan Edge compra el Daily Planet, retira el globo terráqueo de la azotea y ahora le llama Galaxy. Pone a Clark Kent como narrador de noticias en el noticiero de las 6, eventualmente acompañado de Lana Lang. Contrata al antipático Steve Lombard como cronista deportivo, en parte para molestar a Clark. Paralelamente, una explosión experimental eliminó toda la kriptonita de la Tierra, convirtiéndola en hierro. De los residuos de la explosión surge un Superman hecho de arena, que absorbe todo el poder del Superman original, por lo que tiene que recurrir a una serie de seres místicos como I-Ching y Ferlin Nixley. Morgan Edge se revela como el líder del grupo criminal Intergang, con armas de Apokolips, planeta donde vivían los nuevos dioses, personajes introducidos al universo DC por el escritor Jack Kirby, donde destacan especialmente el villano Darkseid. Este argumento también presenta varios elementos recurrentes como los laboratorios Star, el proyecto Cadmus, a su líder Dubilex y una de sus creaciones, un clon del viejo vigilante conocido como el Guardián. Su vulnerabilidad a la magia, capaz de controlar su mente, fue explotada con la aparición de una serie de hechiceros, como fueron Efron, Carman el Malvado, Doctor Niebla, Satana, Sargón el Mago, El Extraño, Tala, Lord Satanis y especialmente Serene, de la época de Merlín el Mago, que logró partir a Superman en dos entidades, cada una con sus poderes limitados y una de ellas atrapada en la Edad Media. Otros grupos de villanos o sindicatos del crimen de entonces fueron los 100, que mataron a la hermana de Lois Lane, Skull, Cráneo, que convirtieron a Roger Corben, hermano del metal original, en una nueva versión más cibernética, y Hype, la colmena, conformada por mercenarios y asesinos, además de tener que enfrentar a pesos pesados más tradicionales como Solomon Grundy y Amazo. Por otro lado, lo más cercano que tuvo a un nuevo aliado fue el extraterrestre Bartox, que hacía lo mismo que él, proteger a su planeta adoptivo, y en algún momento, enamorado de Lana Lang, quiso llevársela a su planeta como su esposa. Paralelamente, se seguían contando algunas historias de Superman de Tierra 2, quien amnésico se casa con Lois Lane, para seguir casado con ella al recuperar la memoria, como se evidencia en los relatos titulados Las aventuras del señor y la señora Superman. En cambio, el Superman de Tierra 1 nunca formalizó su relación con Lois Lane. Sí tuvieron algunas noches de pasión en el departamento de Clark, cuando éste había perdido sus poderes temporalmente, pero ella no se sentía a gusto por haber sido engañada tantos años y terminó mudándose a otra ciudad para vivir de manera independiente sin Superman en su vida. Fuera de los cómics, en 1966, el musical teatral Es un pájaro, es un avión, es Superman, tuvo al actor Bob Holliday personificando el doble papel de Clark Kent y Superman. 9 años después se convirtió en película para televisión, ahora con el actor David Wilson. En series animadas tuvimos Las nuevas aventuras de Superman, con la voz de Bob Collier.
y obviamente Los Superamigos, con la voz del actor Danny Dark. Pero todas esas adaptaciones palidecieron ante el estreno en cines de la película Superman en diciembre de 1976 con el actor Christopher Reeve, convertida en éxito de taquilla mundial y ganadora de un Oscar a mejores efectos visuales, que inició una franquicia que fue decayendo en calidad en cada nueva entrega. De vuelta a las historietas, en la publicación DC Comics presenta, surge el tirano alienígena Mongul, obsesionado en apoderarse de Mundo Guerra, una superarma del tamaño de un planeta, similar a la Estrella de la Muerte en la franquicia de la Guerra de las Galaxias, que terminó de manera similar en una explosión gracias a Superman y su prima Superchica. Ambos también unen fuerzas para finalmente devolver a su tamaño normal a los habitantes de la ciudad de Kandor, ahora viviendo en el planeta Rockin. Por un tiempo, Superman logró reprogramar a Brainiac de manera que adopte una nueva personalidad, arrepentido de sus crímenes pasados. Sin embargo, el mismo Superman tuvo que devolverle su antigua personalidad para que lo ayude a destruir una de sus antiguas invenciones, el Devorador de Planetas, que amenazaba destruir la Tierra. Cuando todos los planes fallaron, Superman tuvo que destrozar con sus manos la mortífera arma. La popularidad del General Zod en la película Superman 2 lo llevó a su versión en los cómics a construir su propio proyector para escapar de la zona fantasma y atrapar a Superman en su interior, lo que llevó a la idea, que sería expandida luego, de que viajando al corazón de la zona fantasma es posible escapar de ella o viajar a otra dimensión. Otra faceta de Superman sería todas las veces que hizo dupla con casi todos los superhéroes del universo DC, incluidos algunos entonces poco populares, como el Soldado Desconocido, Vigilante y la Cosa del Pantano, o dándole la bienvenida a personajes como Metamorfo, Firestorm y Tornado Rojo. De esas aventuras destacan todas las veces que corrió al lado de Flash, ya sea por caridad o presionado por extraterrestres. Cuando el profesor Bacox usa unos robots para transformar la Vía Láctea en la zona fantasma, es Flash el primero en llegar a desactivar los robots, lo que lo convierte en el más rápido de los dos. De las veces que trabajó con Linterna Verde, cuando Hal Jordan quedó inconsciente peleando con su novia Carol Ferris, convertida en Star Sapphire, Superman tiene que ayudarlo poniéndose su anillo de Linterna Verde. Trabajando con Shazam, supimos que este venía de Tierra S, donde también viven Black Adam y toda la familia Marvel. Con la Mujer Maravilla siempre hubo coqueteos románticos que resultaron falsos, pero ambos sí fueron flechados por el ser mitológico Cupido, que hizo que se enamoraran uno del otro. En esta sección tendríamos que incluir también su pelea con Mohamed Ali, en un planeta de sol rojo que le quitaba sus poderes y perdiendo ante la superior técnica de boxeo del 2 veces campeón mundial. Pero la dupla, más constante y permanente, convertida con los años en una gran amistad, sería con el vigilante Batman y por extensión con su compañero Robin, enfrentando cientos de amenazas y donde ensayaron primero la estrategia de intercambiar uniformes para despistar a sus enemigos y a Lois Lane. Aunque estos esfuerzos también generaron la formación de duplas de oposición, como Lex Luthor y Joker, y el señor Mxyzptlk y Man-Bite. Luego de años trabajando juntos, cuando secuestran a Lucius Fox, por una cuestión política, Superman se niega a participar en su rescate, lo que lleva a Batman a crear el grupo Los Outsiders, o Forasteros. Finalmente, una faceta final de Superman es como miembro de la Liga de la Justicia de América desde 1960, formada supuestamente para enfrentar amenazas como Starro el Conquistador o Despero. En realidad lo hicieron para ayudar a John Jones, el detective marciano, a deshacerse del dictador Comandante Blanks, que eventualmente destruiría Marte, por lo que Jones pedirá licencia al grupo para buscar un nuevo planeta para los sobrevivientes. El grupo luchó junto a la Sociedad de la Justicia en Tierra 2 y derrotaron al Sindicato del Crimen de Tierra 3. Durante una de esas incursiones, el villano Aquarius controló la mente de los equipos de mundos diferentes, de modo que tuvimos una pelea entre Superman de Tierra 1 contra Superman de Tierra 2. La resolución de estos conflictos motivó a que Canario Negro de Tierra 2 ingrese a la Liga de la Justicia. Cuando Joker descubrió su base de operaciones, el grupo se mudó al satélite de la Justicia en la órbita del planeta, teniendo que acceder a ella mediante un teletransportador. Aceptan como miembro al Hombre Elástico
y muy temporalmente al villano Dos Caras, y enfrentan todo tipo de amenazas representadas por villanos como Félix Fausto, Doctor Destino, el parásito Necron, Héctor Hammond, Tío Morrow, hasta que un día la Hermandad Roja, una flota de marcianos verdes, invaden y destrozan el satélite y la justicia. Ante la falta de apoyo de su propio grupo, Aquaman se presenta en las Naciones Unidas para disolver el grupo con la esperanza de formar uno nuevo. En 1985, la editorial publica Crisis en Tierras Infinitas para darle fin al problema de tener tantos universos y personajes, a cargo de Mark Wolfman y dibujos de George Pérez. La antimateria estaba destruyendo todo, por lo que el Heraldo convoca a un grupo de héroes, siendo uno de ellos, curiosamente, Superman de Tierra 2, ahora con canas en las sienes y parcialmente retirado de la vida superheroica. Ante la muerte de Superchica, Superman de Tierra 1 pretendía inmolarse también, pero es detenido por su versión mayor, ya que la versión más joven tendría más probabilidad de éxito en caso el ataque final de Superman de Tierra 2 fallase. La ofensiva final de Kal-El junto a Superboy de Tierra Prime fue exitoso, fusionándose las 5 tierras sobrevivientes, 1, 2, 4, S y X, en una sola nueva tierra, con su historia reestructurada. Superman y Lois Lane de Tierra 2 junto a Superboy Prime y Alexander Luthor Jr. de Tierra 3 sobrevivieron en un universo paralelo aislados del resto del universo, esperando. Superman tuvo muchos dibujantes como Wayne Boring o John Sikela, pero al que más se le ha relacionado con el personaje es Curt Swan, quien pudo despedirse gráficamente con la historia ¿Qué le ocurrió al hombre del mañana?, escrita por Alan Moore. Aunque ocurre realmente en Tierra 423, sirvió para darle fin a muchos aliados y villanos y permitir que Clark y Lois vivan felices el resto de sus vidas en total anonimato. La historia de Superman, sin embargo, continuará.